Dios les bendiga, bienvenidos a esta última sesión de la primera carta de Pablo a los Corintios. En esta sesión vamos a estar abordando el capítulo 15. Y este capítulo es muy importante porque si bien la mayoría de los problemas que había venido abordando Pablo tenían que ver con comportamientos y con prácticas que ocurrían en la iglesia de Corinto, y que por supuesto resolvía con aspectos muy concretos y muy específicos, pero que al mismo tiempo daba el sustento doctrinal a cada una de esas dificultades. Llega Pablo a abordar un aspecto central que es estrictamente doctrinal, ¿sí? Que ya no es un elemento práctico como la forma en realizar la Santa Cena o el manejo de una persona que está cometiendo pecados, sino un asunto que tiene que ver con la esencia de la doctrina, y es el tema de la resurrección. Entonces Pablo comienza este capítulo 15 diciendo un elemento muy importante, y es el elemento de el evangelio. Y en esos primeros versículos, Pablo establece el fundamento del evangelio. Dice, versículo 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aquí lo que estamos viendo es la base doctrinal del Evangelio. Pablo parte de establecer cuál es la base del Evangelio, la esencia del Evangelio, y define qué es lo que se necesita creer para ser salvo. Y establece simplemente dos grandes aspectos. Número uno, que Jesús murió por nuestros pecados. Y número dos, que Jesús resucitó. Y en ambos casos insiste en que fue como lo dicen las Escrituras. Y esta es la base del Evangelio. Realmente lo que una persona necesita conocer es que Jesús murió y que Jesús resucitó. Pero no solamente saberlo, sino creerlo, profundamente arraigado en la fe, la certeza de que murió. No solo murió, sino que murió por mis pecados, por nuestros pecados. Es lo que está diciendo Pablo en ese inicio para establecer el fundamento de la resurrección, ¿sí? Es lo que necesitamos nosotros conocer, es lo que necesitamos creer, es lo que se necesita predicar. Si uno revisa y hace el estudio, como la mayoría de ustedes hicimos juntos el estudio de la carta de los Hechos, del libro de los Hechos de los Apóstoles, allí lo que ustedes van a notar es precisamente que en todos los discursos, tanto de Pedro a nivel inicial como de Pablo después, el énfasis es Jesús murió y Jesús resucitó. Esos son los dos grandes aspectos. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento del Evangelio. Eso es lo que la gente necesita escuchar. No solo saber que murió, sino creer profundamente en sus corazones, confesarlo con sus bocas, que Jesús murió por mí, por nuestros pecados, por los pecados de cada uno, como estaba profetizado. Y entonces habla Pablo del testimonio de la resurrección de Jesús. Y él presenta dos sustentos. Uno, inicialmente las Escrituras, que fundamentalmente era útil para los judíos, ya que las Escrituras daban cuenta de aquello que tendría que ocurrir. La ley daba cuenta, los profetas daban cuenta y habían profetizado acerca de la resurrección de Jesús. Y los testimonios individuales. Esos testimonios individuales que eran útiles para estos gentiles corintios, que eran en su mayoría quienes conformaban la iglesia. Y entonces lo que hace
Pablo es mostrar cuáles son los testimonios. Entonces dice que el testimonio de Cefas, ¿sí? Y sabemos que él estaba diciendo esto teniendo en cuenta el reconocimiento que tenía Pedro frente a la comunidad de la iglesia en los Corintios, ¿sí? Y recuerden que el primero que recibe esa claridad de que el evangelio también es para los gentiles, pues es Pedro cuando le es revelado en esa cita con Cornelio. Luego dice que se le apareció a los 12, ¿sí? Es decir, a ese cuerpo apostólico. Luego dice que se le apareció a más de 500 testigos. Es decir, si había la duda entre Pedro y los 12, luego hay 500 personas más que pueden dar testimonio. Y esas apariciones que menciona Pablo aquí es muy interesante porque no la vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Pero si Pablo lo dice inspirado por el Espíritu Santo, pues así fue que ocurrió. Luego dice que se reveló a Jacobo o Santiago, quien era la persona que estaba dirigiendo la iglesia en Jerusalén y una autoridad en ese momento allí en la comunidad de creyentes. Luego dice que se apareció a todos los apóstoles, es decir, a todos aquellos que habían creído y que se habían constituido en apóstoles. Y finalmente Pablo habla de él mismo, ¿no? Dice que se me apareció a mí como uno nacido a destiempo, como aquel que nació de manera prematura, aquel que no estaba previsto, es lo que plantea Pablo, ¿no? Y en algunas traducciones se traduce como nacido a destiempo, como prematuro, y en otras como abortivo, ¿no? Y hace precisamente referencia a esa conversión de Pablo, ¿no? A esa transición tan violenta que sufre Pablo en su conversión. Luego, entonces empieza ya a hablar precisamente de la resurrección. Y entonces Pablo parte de la demostración de la resurrección de Jesús para soportar la resurrección de los muertos. Y aquí hace un ejercicio que se denomina la reducción al absurdo, y es empezar a hacer un análisis que reduce la reflexión para llegar a una conclusión, ¿sí? Para demostrar que sin la resurrección de Jesús, la fe cristiana carece de sentido. Y lo menciona de una manera profundamente clara cuando lo dice en el versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Es decir, que aquí lo que Pablo está diciendo es que la resurrección de Jesús soporta nuestra futura resurrección, ¿sí? Y que de hecho la resurrección de Jesús es el comienzo de ese inicio de la resurrección y soporta esa idea de la fe. ¿Por qué? Porque hay esperanza, porque Jesús no quedó muerto. Todos los profetas, todos los grandes maestros, los grandes filósofos, sus huesos siguen en la tumba. Jesús no está en la tumba, Jesús resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros. Ese es el fundamento de nuestra fe, que Jesús vive, está vivo, vive ahora, que Jesús no se quedó muerto, que está allí, que está intercediendo por nosotros y es Dios junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Y entonces ese es el fundamento entonces de nuestra fe. Y parecía, según ese proceso, que tal vez a los corintios les resultaba fácil aceptar la resurrección de Jesús como un hecho único, es decir, producto de esa identidad de Jesús, de ese hecho de que Jesús no era un ser humano común y corriente, de esa esencia, de esa naturaleza divina, de ese sentido espiritual, de esa preexistencia que siempre había tenido, de esa esencia
de la divinidad, pero les costaba trabajo creer en la resurrección de las personas. Sí, es decir, ok, Jesús resucitó pues porque era Jesús, el Hijo de Dios, y pues claro, resucitó. Pero nosotros los demás, no, ya ese nos cuesta trabajo, ¿no? Creerlo. Y entonces lo que hace Pablo es establecer una conexión, una relación. Es decir, así como Jesús resucitó, así también nosotros vamos a resucitar. Porque si ninguno resucita, pues tampoco Jesús pudo resucitar. Pero como Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar. ¿Sí? Y plantea una afirmación absolutamente contundente, y es que sin la resurrección de Jesús estaríamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Estaríamos allí perdidos para siempre. Y que gracias a la resurrección de Jesús es que nosotros podremos también resucitar un día. ¿Sí? Y entonces Pablo habla de que Jesús fue el primero en resucitar. ¿Sí? Jesús fue el primero en resucitar y hace la primera comparación entre Adán y Jesús. Luego vamos a ver que hace una segunda comparación entre Adán y Jesús, ¿no? Y establece que por medio de Adán entró el pecado, y al entrar el pecado entró la muerte, ¿sí? Pero que gracias a Jesús, por Jesús vino la resurrección y por ende la vida eterna, ¿sí? Establece esa relación, ¿no? Entre cómo por medio de Adán entra la muerte, pero por medio de Jesús entra la vida. Llegamos a la vida, podemos alcanzar la vida. Y entonces establece un orden en esa resurrección. Dice que el primero en resucitar es Jesús. Él es las primicias, los primeros frutos de la resurrección. Antes de Jesús ninguno había resucitado. Era necesario que Jesús fuera glorificado para que pudieran resucitar, pudiéramos todos resucitar. Y luego dice que después de Jesús van a resucitar los que pertenecen a Jesús en su venida. Y esa palabra venida es esa palabra griega parousia, que significa el regreso, el volver otra vez. Después de ese regreso, cuando Él regrese, es que todos los que pertenecen a Jesús van a resucitar. Luego va a ser una distinción, ¿no? Más adelante vamos a ver que hace una distinción entre aquellos que ya han dormido, que ya están muertos, y aquellos que todavía permanezcan vivos cuando llegue esa venida de Jesús. Después de la venida de Jesús dice que vendrá el fin, y luego dice que Cristo reinará, que es necesario que Cristo reine. Entonces, así terminamos esta primera parte de este capítulo 15 y seguiremos en una segunda parte. Dios les bendiga.